Dios bendiga, hermano, lo habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Traemos estudio de la Biblia, hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Terminábamos el capítulo 4 la semana pasada y hoy vamos a continuar con el capítulo 5, pero para poder comenzar el capítulo 5 vamos a discutir unos pequeños detallitos del final del capítulo 4 y así poder hacer la transición entre un capítulo y otro y entender la conducta de la iglesia primitiva, la iglesia que nace desde el día de Pentecostés. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Rogamos que tú, Señor, siendo Dios, envía tu Espíritu sobre nosotros y que tu Espíritu abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento y que podamos hacer esta palabra parte de nosotros y que vivamos, Señor, de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Padre, oro por la iglesia, por los que no te conocen. Oramos, Señor, y intercedemos por las víctimas de la pandemia y tantas condiciones que están acechando y afectando a la humanidad. En el nombre maravilloso de Jesús, rogamos que nos hables. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en Hechos capítulo 4 y vamos a leer algunos detallitos en el versículo 32 del capítulo 4 y así hacemos la transición al capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, verso 32 dice que la multitud había creído y era de un solo corazón y tenían en común todas las cosas, eran como de un solo corazón y una sola alma, vivían todos unidos, unánimes, como pidió el Señor que la iglesia fuesen uno, como el Padre y Él son uno. Así Jesús pidió que la iglesia también fuese una. Y a partir del sermón que hace Pedro en el pórtico de Salomón, luego del milagro de aquel hombre, el cual se levantó, un paralítico, y hablamos de eso en las clases anteriores, a partir de ese momento cuando Pedro habla, las multitudes escucharon el mensaje, se convirtió mucha gente, cerca de 5.000 o sobre 5.000 personas se convirtieron, por lo menos 5.000 varones, vimos en el capítulo 4, verso 4, y los saduceos, los fariseos y el sumo sacerdote y demás tenían temor de hacer algo contra Pedro y Juan por cuanto a estos hombres los tenían por profetas o enviados de Dios por la obra que vieron que fue hecha en el paralítico. Sigue diciendo que con el gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y esto era algo que a los saduceos los traía caminando en ira, coraje, porque los saduceos no querían aceptar la realidad de la resurrección de los muertos. Así que cada vez que Jesús habló de la resurrección, o los apóstoles hablaron de la resurrección, los saduceos incitaron a revueltas, e incitaron a rebeliones con tal de comprometer a Jesús, comprometer a los discípulos, los apóstoles, e incluso trajeron las autoridades para tratar de que los arrestaran, porque ellos comenzaban todo el lío, pero se salían del medio y dejaban a los demás envueltos, por cuanto ellos no querían quedar mal con el pueblo. Los saduceos eran gente de plata, gente de dinero, gente de prestigio, y le preocupaba mucho la opinión pública, ¿ves? Así que dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque ellos vendían sus propiedades y daban
en manos de los apóstoles el precio de lo que habían vendido, se lo traían a los apóstoles y ellos repartían a cada uno según la necesidad que tuviera cada cual. Dice que había uno que se llamaba José y le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, que era un levita natural de la isla de Chipre, el cual vendió una herencia que tenía y entregó el valor total a los apóstoles. Y los apóstoles usaron esos fondos para el beneficio de la congregación o las congregaciones de creyentes. Hubo voz entre medio del pueblo de que José había hecho tal cosa y se le subió el egocentrismo y le subió al corazón la envidia a Ananías y Zafira, un matrimonio, y llegó a su corazón pensar vender una propiedad que tenía y la vendieron. Y cuando vendieron la propiedad, sacaron una parte, la escondieron para ellos y dijeron, primeramente, Ananías le dijo a Pedro que habían vendido la propiedad por tal cantidad o X cantidad y que lo estaban entregando todo el valor de la propiedad porque ellos querían la fama, ellos querían ser reconocidos y tener el prestigio que le habían dado a José, a quien le pusieron por nombre Bernabé, hijo de consolación, levita de origen. Y este hombre, Ananías, se le sube al corazón este egocentrismo y una vez pone el dinero y le habla a Pedro. Pedro le dice, le pregunta en el verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Así que Pedro inmediatamente, Ananías trae el dinero y miente. Pedro dice, mira, la propiedad era tuya. Si tú la vendías, quedaba en tus manos el precio. Si te quedaba con la propiedad, era tuya. ¿Por qué Satanás ha puesto en tu corazón que mientas? Mira, no me mentiste a mí, le mentiste al Espíritu Santo. Y en el momento cae muerto Ananías. Dice que vinieron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron, lo llevaron, lo enterraron. Y mientras los jóvenes estaban enterrando a Ananías, vino Zafira y llega donde Pedro. Y Pedro, pasadas unas cuantas horas, le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad o la herencia, la propiedad? Y ella dijo, sí, en esa cantidad, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y a ti, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y dice que a partir de ese momento la gente tenía temor, no se atrevían a acercarse ni
ni acusar a los discípulos, por cuanto vieron que un gran poder se manifestó en ellos. Y dice más, dice que por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en medio del pueblo, y estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice que de los demás, los que acusaban, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, porque veían y reconocían que ellos estuvieron con Jesús, que estaban enseñando la doctrina de Jesús y que estaban siendo respaldados por el poder del Espíritu Santo, y estos milagros y prodigios se estaban llevando a cabo. Dice más, dice que le traían la gente enferma para que Pedro orase por ellos, y sacaban al camino a los enfermos, los ponían en camillas para que, aunque fuese la sombra de Pedro, cuando pasase por encima de los enfermos y eran sanados. Eso es algo que nosotros deducimos, porque si no la gente no lo hubiese hecho. No dice la Biblia de que eran sanados lo que la sombra de Pedro tocaba, sino que la gente ponía a los enfermos para que la sombra de Pedro pasase sobre ellos. Perdón. En el verso 15 lo dice así, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, y muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hubo una gran explosión del poder del Espíritu Santo a partir del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y hubo una explosión todavía más grande cuando el pueblo oró y pidieron al Señor que les diera de nuevo a los apóstoles y libertad para predicar el Evangelio y predicar la resurrección en Cristo Jesús. Y dice que después que oraron y pidieron ser guiados y protegidos por Dios, aquel lugar tembló y el poder del Espíritu Santo empezó a manifestarse de esta manera que les estoy leyendo y que les estoy contando. Esto es necesario que suceda en tu vida y en la mía también. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que nuestra vida sea conmovida, como fue conmovido aquel lugar donde oraban los apóstoles. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de su Santo Espíritu, necesitamos de la unción del Dios y único Dios Todopoderoso para que nuestra vida se convierta en instrumento en las manos de Dios, como así lo fueron los apóstoles. Cada cual tenía dones diferentes, no todo el mundo sanaba, no todo el mundo podía hablar en lenguas extrañas, no todo el mundo tenía dones de ciencia, no todos tenían dones de sanidad, no todos tenían dones de administración. Cada cual, el Espíritu Santo le daba dones de acuerdo a como Él quiso darlos. Y Cristo dio el ejemplo, que Cristo hizo lo mismo. Nosotros podemos ver que entre los 12 apóstoles Cristo escoge a Judas, le entrega a Judas la tesorería. Judas no mereciéndolo, Judas siendo un villano, Judas siendo uno que robaba de la bolsa, robaba de la tesorería de Jesucristo, del grupo, y Cristo lo sabía y Cristo guardaba silencio, Cristo mantuvo esto en secreto hasta tanto Judas terminó con su vida una vez entregó a Cristo. Y lo entregó a cambio de dinero, por cierto. Y después se dio cuenta que era dinero sucio, dinero injusto, porque él había recibido dinero por sangre inocente. Y él vuelve a los sacerdotes, a los fariseos, y le dice, miren, este dinero se lo quiero devolver porque este dinero es el precio de sangre inocente. Y ellos le dijeron, ese es tu problema. ¿Y sabe qué hizo Judas? Usted lo sabe. Él fue y se quitó la vida por el remordimiento
Porque una cosa es arrepentimiento y pedir perdón como hizo Pedro, y otra cosa es el remordimiento. El remordimiento lleva a la persona a cometer actos que no son agradables a Dios, incluso el hecho del suicidio, donde la persona se convierte en un homicida, y siendo homicida de sí mismo, la Escritura dice que los homicidas no entran al reino de los cielos. Entonces, hoy hay gente que quiere ser mejores que Dios y quieren ser más benevolentes que Dios y dicen, no, los que se suicidan pueden entrar al cielo. Y es algo que andan por ahí algunos predicando y enseñando, pero no. Lo que dice la Escritura, el homicida no entra al reino de los cielos. Y el que mata a su propio cuerpo es homicida, porque se está quitando la vida. Pero vamos a continuar este tema. Dice que todas estas señales y prodigios que se iban haciendo por los apóstoles trajo que la gente creyese. Y de aquellos 5.000 que en un principio en el capítulo 4 del verso 4, el verso 4 del capítulo 4 de Hechos, 5.000, cerca de 5.000 creyeron. Y eso eran los hombres. Si sumamos sus hijos, sus mujeres, fue una gran multitud la que vino al conocimiento de Jesús. Así que los saduceos tuvieron gran coraje porque, y el sumo sacerdote, porque Pedro y Juan les echaron a ellos en cara de que Cristo había muerto por causa de ellos, por causa de los religiosos, y que lo habían matado, que lo habían colgado del madero, y los echaron a la cárcel y trataban de ver de qué manera castigarlos, y entre ellos se levanta uno de los maestros de aquel entonces, quien fue maestro de Pablo, y este hombre muy sabio le dijo, miren, por ahí se han levantado muchos en sus propios nombres y han muerto y la gente ha desaparecido. Y no ha quedado rastro de ellos, así que no vayan a encontrarse ustedes peleando contra Dios, porque si esto lo comenzó Dios, nadie lo va a poder detener. Pero bueno, quiero traerle a su pensamiento y conocimiento que cuando a Pedro y Juan los ponen en la cárcel, esa noche vino un ángel del Señor y le soltó las cadenas y ellos salieron libremente, y los guardias que estaban allí no pudieron percatarse de que el ángel los sacó. El ángel aparentemente puso a estos guardias en una manera que no pudieron percibir la salida de los dos discípulos que salen, y el Espíritu Santo les dice que fuesen al templo. En el verso 20 del capítulo 5, el Espíritu Santo a través del ángel le dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué vida? La vida eterna que Cristo da a los que en Él creen, por cuanto, aunque estén muertos, vivirán, dijo Jesús. Todo el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso dijo Jesús. Nos prometió resurrección, vida eterna, y tenemos vida eterna desde que recibimos a Jesús, y el día de la resurrección tendremos vida eterna en un cuerpo glorificado, porque nos será dado un cuerpo nuevo, y en esa vida eterna no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Dios va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Siempre comentamos eso, porque es la promesa de Dios. Así que cuando los guardias le llevan la noticia al sumo sacerdote y a los que estaban en el templo, mira, la gente que ustedes pusieron en la cárcel no están en la cárcel. Entramos a la cárcel y la cárcel estaba vacía, pero estaba todo cerrado y ellos no estaban allí. Y llegaron otros y dijeron, mira, lo que ustedes pusieron en la cárcel están ahora predicando en el pórtico de Salomón.
están predicando a Jesucristo. Entonces ellos los mandan a buscar, se los traen y después de escucharlos le dice, miren, vamos a hacer lo siguiente, nosotros los vamos a castigar, pero cuando se vayan no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, es necesario, es conveniente obedecer a Dios y no a los hombres. Así que ellos fueron castigados, ¿verdad? En el verso 29 nos dice la respuesta de Pedro cuando le dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pedro le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Pero allí se levantó Gamaliel, que fue la persona que yo dije ahorita, que fue maestro de Pablo, y les advirtió, miren, por ahí se han levantado unos cuantos que han dicho ser alguien, levantaron grupos, ellos murieron y el grupo desapareció. ¿Saben qué? En el verso 40 dice que ellos convinieron con Gamaliel, quien dijo que no pelearan en contra de este espíritu que estaba en ellos. En el verso 39 dice, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no sea que tal vez hallados luchando contra Dios, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y ellos convinieron con Gamaliel, llamaron a los discípulos, los azotaron, los intimidaron a que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, porque tenían miedo. Les dije ahorita que eran como 5.000 que se convirtieron de primera intención y se siguió añadiendo gente. Así que ellos salieron de la presencia del concilio y salieron gozosos porque fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Amén. Así que dice que en el verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que eso es lo que la iglesia ha venido haciendo desde aquel entonces. La iglesia ha venido predicando a Jesucristo. Jesucristo, el único verdadero nombre dado a los hombres al cual podemos clamar bajo los cielos. Podemos clamar al cielo a Cristo, quien resucitó y está sentado a la diestra del Padre. El hombre no puede invocar muertos. Y Cristo, para que podamos invocarlo y pedir su favor, resucita, se sienta, sube al cielo, se sienta a la derecha del Padre, y dice Juan que es nuestro abogado, que está intercediendo por nosotros constantemente. Así que, iglesia, ten en cuenta que debíamos amarnos, cuidarnos, mirar por la necesidad de los otros, tener las cosas en común, y donde haya una necesidad, tratar de proveer para aquella necesidad. Hay un mundo misionero, un campo misionero que está llevando la palabra por el mundo entero. Si nosotros no podemos ir al campo misionero, debemos ser capaces de poder aportar para la obra misionera. Y de una manera u otra Dios nos abre puertas y nos permite aportar y ayudar en la obra misionera, sea local o sea a la distancia. Pero también debemos preocuparnos por nosotros,
orar los unos por los otros, amarnos, interceder unos por los otros, echarnos de menos por cuanto somos una familia en Cristo, y pensar en todo el que ha creído en Cristo, que todavía persevera, y acordarnos de los que no perseveran, los cuales se apartaron, porque para ellos hay un momento de un llamado para arrepentimiento y que vuelvan a la casa como volvió el hijo pródigo, y debemos recibirle con un corazón apacible, con gozo, con alegría, no como en la parábola del hijo pródigo, el hermano que quedó en la casa, no le agradó que volviera el que estaba perdido. Nosotros debemos estar contentos cada vez que un alma y cada vez que un alma se convierte. Así que, iglesia, guarda esto en tu corazón, oremos, intercedamos, clamemos, ayunemos, busquemos vivir en consagración en la presencia de Dios, dejemos que Cristo gobierne nuestras vidas y que Dios el Padre sea nuestro Rey, nuestro Señor, quien envió a su Hijo para salvar nuestras almas del pecado y de la muerte. Dios te bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias porque en la iglesia primitiva estableciste un ejemplo para nosotros, un ejemplo que debemos seguir, Señor, de amarnos unos a otros, cuidar el uno del otro y preocuparnos por las necesidades del uno y del otro. Padre, Señor, en la medida que hay necesidad, tú haces provisión para que la iglesia pueda proveer allí donde hay la necesidad. Vimos, Señor, en las Escrituras que la iglesia enviaba ayuda a las iglesias necesitadas. Permítanos, Señor, tener el mismo corazón, el mismo alma, el mismo propósito, tener el pensamiento y conocimiento de lo que es el reino de Dios establecido en la tierra, el cual Cristo es el Rey y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Que esta palabra nos permita vivir buscando la llenura de tu Espíritu y buscando que los frutos se manifiesten en nosotros, así como se manifestaron en los apóstoles y muchos fueron salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, hay salvación para ti. Si te apartaste, hay reconciliación ofrecida de parte de Jesucristo. Y lo puedes hacer en este momento, reconociendo tu pecado y confesándolo. Si quieres reconciliarte, si quieres recibir a Jesús como tu Salvador, di en este momento: Padre del cielo, Dios Todopoderoso, confieso que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que me laves con la sangre de Cristo y que escribas mi nombre en el libro del Cordero y que yo persevere hasta el día que Cristo venga o tú me mandes a buscar por medio de la muerte. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Yo espero que le hayas dado tu vida a Cristo y que Él transforme tu vida y te permita nacer de nuevo, comenzar una vida nueva. Si así lo hiciste, lee el Evangelio de Juan, sigue leyendo Hechos de los Apóstoles, el Señor te va a mostrar el camino que debes seguir. Manda un mail a pastorjosr@yahoo.com, déjame saber que recibiste a Cristo como Salvador y te estaré enviando un contacto para que puedas seguir estos mensajes según los vamos predicando miércoles y domingo. Miércoles tenemos escuela bíblica y los domingos damos la predicación de la palabra de Dios en el sermón de domingo en la mañana. Así que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermano.